Realmente siento que en este podcast debe haber una impartición de esperanza. Cada vez que nos sentimos abrumados es cuando la gente tiende a perder parte de su esperanza. La esperanza no es algo que sea solo pensamiento ilusorio. Aún podemos declarar vida sobre nosotros mismos. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Así que si podemos mantener esa esperanza, cuando llegue la adversidad, aún tienes la capacidad de recurrir al recurso de poder declarar vida sobre la situación. Bueno, shalom, les habla el rabino Kurt Landry y bienvenidos al podcast de Kurt Landry. Tengo un invitado muy especial aquí en Florida, el pastor Tim Osbo, que viene desde Fairland, Oklahoma, en la casa de David, la embajada del Un Nuevo Hombre. Así que, Pastor Tim, bienvenido a Florida y bienvenido al Summit Leadership Center aquí en nuestro nuevo estudio. Permíteme hacerte una pregunta. Una de las cosas que sé, aunque esto se grabará para más adelante, es que el viernes pasado trajiste un mensaje extraordinario, salido profundamente de tu corazón, acerca de la esperanza. Y por supuesto, la escritura fundamental para todo ese servicio fue la esperanza. La esperanza postergada enferma el corazón, pero cuando llega el deseo es árbol de vida. Realmente siento que debe haber una impartición de esperanza en este podcast. Y tú lo desglosaste en 3 categorías de esperanza. Y creo que la gente necesita entender esa esperanza. A veces llega como una cebolla, se va pelando y no llega toda de una vez. Pero me siento mal cuando la gente se rinde ante la esperanza demasiado pronto. Y tú has tenido que atravesar muchas cosas en tu vida con esperanza. Así que comparte con nosotros tu experiencia con ella. Pero sobre todo, pastoralmente, cómo ministramos a las personas en este tiempo. Hay tantas cosas negativas sucediendo. ¿Cómo mantienes y conservas ese espíritu de esperanza en tu corazón? Creo que probablemente lo más importante para nosotros en esta cultura ahora mismo es que hay tanto desánimo y tanta incertidumbre. Sabes, la esperanza no es solo un pensamiento ilusorio. Debes tener una expectativa confiada y realmente saber que eres parte del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y puede que haya algunas dificultades que surjan de vez en cuando, pero eso es solo, ya sabes, por una temporada. Así que cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias y cosas así, es cuando la gente tiende a perder parte de su esperanza o la expectativa de que algo bueno aún puede sucederles. Y cuando pierdes eso, entonces lo que sucede es que empezamos a hablar muchas veces cosas que son negativas, o con la expectativa de que te sucedan cosas malas, o que sucedan a tu alrededor o a tu familia. Y entonces terminas básicamente con una forma de maldecirte a ti mismo. Así que por eso es tan importante la esperanza en este momento, porque aún podemos hablar vida sobre nosotros mismos. Sabes, la Escritura dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Así que si podemos mantener esa esperanza, entonces lo que sucede es que cuando llega la adversidad, todavía tienes la capacidad de recurrir al recurso de poder hablar vida a la situación y luego ver cómo esa situación cambia. Sí, eso es cierto. Sabes, hablamos de esto antes aquí. Estábamos compartiendo con Michael Hirsch, que es nuestro nuevo pastor en línea, y básicamente le estabas dando algunos consejos pastorales. Una de las cosas que, si retrocedemos el calendario y el tiempo hasta cuando nos conocimos por primera vez, cuando nos conocimos, hubo muchas conversaciones nocturnas y las primeras conversaciones, según lo recuerdo, eran sobre algo con lo que yo crecí espiritualmente, pero de lo que no se hablaba mucho en la iglesia, y eso es la doctrina de causa y efecto. Solo lo estoy llamando así. Pero es algo por lo que ambos hemos vivido ya, juntos, durante más de 26 años, y Cristi y yo crecimos en eso. Y la causa y efecto, en realidad, su fundamento es Deuteronomio 28. Te bendeciré si... Y luego creo que eso abarca como los primeros 16 o 17 versículos. Y luego cuando pasas a
como los versículos 18, 19, 20, entonces dice, y si no lo haces, estas cosas, la causa y efecto. Creo que los cristianos, creo que una de las claves para la esperanza que he visto en nosotros es que hemos pasado por muchas pruebas. Sabes, estamos siendo pioneros en un movimiento, estamos siendo pioneros en el hombre nuevo. Sé que otros lo han hecho. Me gusta como lo dijo Sid Roth una vez. Él dijo, yo enseño y hablo sobre el hombre nuevo, pero House of David es el hombre nuevo. Así que, pero creo que tiene que haber un entendimiento de que tienes la capacidad de aumentar tu esperanza en medio del caos. Pero quiero que por favor me escuches en esto. Puedes aumentar tu esperanza en un tiempo de caos. Y la manera en que lo haces es tomando buenas decisiones. Sabes, tomas decisiones que alimentan la esperanza en lugar de caer en la queja y el lamento, permitiendo que la opresión llegue, lo cual en realidad alimenta la falta de esperanza y trae destrucción. Así que ya sabes, has crecido en la iglesia y has estado rodeado de todas estas cosas denominacionales diferentes. ¿Qué le dirías a un joven pastor que está, digamos, en un entorno denominacional donde nunca se le ha enseñado sobre la causa y el efecto en relación con la esperanza? Porque creo que nosotros como pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, aquellos que están en el ministerio sobre el rebaño de Dios, si me pidieras un consejo como en qué es realmente en lo que necesitas perfeccionar tu habilidad, y yo diría que es el tema del que estamos hablando, y tú haces un gran trabajo con esto, por eso te pregunto, ¿cómo nutres la esperanza? Porque hay principios en la esperanza, pero ¿cómo la activas? ¿Cómo nutres tu propia esperanza para no caer en la desesperación? Tú sabes, una de las cosas que creo que tenemos que hacer es prepararnos para las cosas que vienen, sin importar cómo estén yendo las cosas en tu vida. Tiene que haber una base que se forme en ti que te permita mantenerte en pie. Y cuando los dispositivos y las artimañas del enemigo comienzan a atacarte y asaltarte, tiene que haber algo, hay una base que está en todos y que todo creyente debería tener. Eso te permite recurrir al recurso de saber quién eres en el Señor. Sí, esa es la clave. Ya sea tener un entendimiento de tus derechos de pacto, porque a veces en el mundo de la iglesia nos volvemos negligentes y no llegamos a comprender realmente lo que significa estar en pacto con el Señor. Ahora Jesús dijo, ya sabes que este es un nuevo pacto que Él nos ofrece a través de su sangre. Pero muchas veces no tenemos un buen entendimiento de los recursos que están disponibles para nosotros a través de este nuevo pacto. ¿Sabes? Lo que antes estaba escrito en tablas de piedra y eran solo ordenanzas y regulaciones, se convierte en un ritual en lugar de una relación real. Jesús dijo, vengo a escribir mi instrucción y mi amor realmente en las tablas de tu corazón. Así que entonces, desde adentro, cuando tenemos esos momentos de desafíos y luchas, el Señor puede, desde nuestro interior, tienes un manantial, agua viva, que brota dentro de nosotros y comienza a nutrirnos y a restaurarnos en tiempos difíciles. ¿Sabes? David se animó a sí mismo en el Señor. Entonces, ¿cómo, de manera práctica, nutres y animas tu esperanza? Sé que básicamente el otro día estabas hablando en el servicio sobre 3 tipos diferentes de esperanza. Pero ¿cómo la activas? Sabes, a veces veo la esperanza como uno de esos programas de supervivencia. Es como que tienes que encontrar agua y tienes que ser capaz de hacer fuego. Entonces, ¿cómo, por así decirlo, encuentras el pozo de la esperanza? Y luego, ¿cómo haces el fuego para poder cocinar algo que nutra esa esperanza? ¿Cómo haces eso? Sí. Lo más importante es tener entendimiento de su palabra. ¿Sabes? Su palabra es nuestra piedra fundamental. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, en Corintios permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero dice, el mayor de ellos es el amor. Así que realmente hay como un proceso. Es un viaje. ¿Sabes? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que llegar a una posición o encontrarnos en un lugar donde tengamos fe. Bueno, la gente puede decir, bueno, ¿cómo se tiene fe? ¿O de dónde viene la fe? ¿O cómo la aumento? Y si vuelves y entiendes en la Escritura, dice que el Señor nos ha dado una medida de fe.
Todos la tienen. Así que la cuestión es que tenemos que comenzar el proceso de llegar a un lugar de fe en el Señor, de que Él está a tu favor, que estamos en pacto con Él. Y luego en ese proceso surge la esperanza, esa expectativa, la expectativa confiada de que Dios está a tu favor y que, aunque puedas estar pasando por una prueba o un desafío, allí encontrarás que el Señor está contigo y te acompaña en medio de todo ello. Es ahí donde puedes volverte consciente del amor del Señor por ti, el amor del Padre. Una de las cosas más importantes que creo que es esencial para un creyente en Jesucristo es el hecho de que el Padre está enamorado de ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una escritura fundamental. Y muchas veces no entendemos completamente o no llevamos eso a su máxima expresión de lo que realmente significa. Así que, cuando llegas personalmente a un lugar, sabes, eres agricultor, cultivas a gran escala, mucha gente aquí en el podcast es nueva para ti. Una de las cosas es que cuando enseñas sobre la fe, es muy diferente a muchos de los maestros de fe que conozco y a algunos de mis amigos de fe, porque tú enseñas lo que yo llamo la fe del agricultor. Esa es una fe muy diferente porque estás en tierra sin riego. Así que, sabes, yo solía, con tu hijo, él me llamaba y decía, Rabino, tenemos que orar por lluvia. Rabino, tenemos que orar para que pare la lluvia. Tenemos que orar. Y recuerdo que una vez le dije a Brian, sabes, siento que con tanta oración, Dios realmente no entiende la agricultura tan bien como creemos, porque, quiero decir, aquí estamos dirigiendo el tráfico. Sin lluvia, más o menos viento. Por aquí, sabes, es algo constante. Pero lo que hace, sin embargo, es que ha puesto un carácter en ti que he observado durante los más de 25 años que nos conocemos, que tú tienes. Has mantenido la esperanza y mi observación sobre eso es que, y conozco a muchos ministros, y no lo digo solo porque estés ministrando con nosotros, sino por tu identidad de quién eres en Cristo. Y creo que incluso lo que T.L. Osborne depositó en ambos es como, es Cristo en ti, esa es la esperanza de gloria. Realmente creo que hay que desglosar eso, esa es la esperanza. La esperanza de gloria es que si Él está en ti, Él te eligió. Y entonces, ¿cómo te animas a ti mismo cuando todos tenemos esto, cuando las circunstancias de la vida, las finanzas, los desafíos de salud, los desafíos climáticos, todas las cosas por las que estamos pasando ahora mismo, ahí diría que el mayor estrés que veo en las personas ahora mismo es el miedo a lo desconocido. Quiero decir, es difícil confiar. No puedes confiar en las noticias tradicionales, no puedes confiar en los políticos, en nada. No es como cuando éramos niños. Walter Cronkite ya no está. Y luego el gobierno, en el que probablemente tampoco podíamos confiar en ese entonces, pero mucho más que ahora. Así que es como, de verdad, la buena noticia de toda esta desconfianza es que debería empujarnos a una relación de confianza más profunda con Dios, porque básicamente, ahora mismo, todas las demás instituciones están fallando. Quiero decir, si hubiera encuestas sobre todo, todos estarían obteniendo calificaciones bastante bajas. En cuanto a cómo calificarías el nivel de confianza en esto o aquello, y en lo demás también sería bastante bajo. Pero creo que ahora mismo, al resaltar el engaño oscuro, la clave es que este debería ser un tiempo, yo diría, en el que no dejes que tu confianza en Dios se seque, porque creo que la esperanza debe ser que Él te llamó, Él te creó. Y sé que realmente lo asumes en tantas áreas, pero ¿qué dirías tú, como pastor, a las personas que están luchando por confiar en Dios? ¿Cómo pueden construir esa esperanza en la confianza en el Padre? Lo mencionaste antes, la relación. Sabes, mi experiencia en la granja es que, debido a lo que acabas de mencionar, ya sabes, en cuanto a lo que solías conversar con Brian, sabes, estás en una conversación constante con el Señor en cuanto a, bueno, Señor, tú conoces mi situación. Tú me ves, tú sabes de qué tenemos necesidad.
Cada día dice que sus misericordias son nuevas. Y entonces, si tienes esa esperanza confiada en la relación, en el proceso de ella, vas atravesando todas estas cosas diferentes, donde estás orando y le estás pidiendo esto al Señor. A veces solo necesitas tener una conversación casual. Sabes, tuve la suerte de que mi padre me enseñó a tener esa conversación con el Señor y solía ir con él cuando dábamos una vuelta por la granja, por así decirlo, y él iba conversando con el Señor. Y él hablaba de todo lo que estaba pasando allí. Pero fui testigo de que él estaba construyendo una relación. Y realmente no entendí eso completamente durante muchos años hasta que me tocó a mí comenzar a intentar tener esas mismas conversaciones con el Señor, que necesitaba tener esa relación establecida para saber que podía confiar en Él. Y luego a veces el Señor te pregunta, y una vez me preguntó, bueno, ¿confías en mí? Y por supuesto queremos responder y decir que sí, pero entonces, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Que sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor, necesitas mantener tus ojos y tu enfoque en el Señor. Eso llega con el tiempo, simplemente viene con la experiencia de poder pasar tiempo con el Señor, y realmente tienes que invertir tiempo en Dios. Si inviertes tiempo con Él, entonces descubrirás que, sea cual sea la circunstancia que surja en tu vida, automáticamente comenzarás a refugiarte en los brazos de tu Padre en esa relación. Sabes, no importa si es, ya sabes, en un matrimonio o en cualquier otra cosa. La fortaleza de tu relación se mostrará durante esos tiempos de prueba. Y si se ha mantenido bien, entonces lo que sucede es que podrás sobrellevar las tormentas muy bien. Y tendrás esperanza y podrás ver que hay luz al final del túnel. No es, ya sabes, una de las cosas sobre ser agricultor, y siempre lo decimos en broma, para ser agricultor tienes que ser un optimista eterno. Y el Señor te da la capacidad de ser ese optimista eterno, porque existe la eternidad. Aquí vemos solo una pequeña parte, e incluso si pasáramos 80 o 90 años aquí, eso es solo un corto periodo de tiempo. El Señor mira a largo plazo. Él tiene una visión a largo plazo. Y hay esperanza en todo lo que hace el Señor. Y cada vez que pasas por algo o experimentas algo con el Señor, sabes, quieres construir sobre eso y alrededor de eso construir esa base. El Señor, si hemos construido nuestra base sobre la roca de la palabra del Señor, entonces, ¿qué sucede? Y descubriremos que, sin importar la circunstancia que venga, esa esperanza simplemente comenzará a brotar dentro de ti automáticamente. ¿Sabes? Y por eso me acuerdo de Jeremías cuando habló allí en Lamentaciones. Él habla sobre cómo veo todo lo malo que pasa, pero dice, voy a esperar en Dios, pase lo que pase. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos. Y es justamente eso, construir esa relación y dedicar el tiempo. Y realmente tienes que invertir algo de tiempo. Si hacemos eso, entonces el Señor hará que un espíritu se levante dentro de ti. Eso realmente produce vida. Su espíritu es vida. Sí. Sabes, una de las cosas que ha pasado y no fue planeado. No nos sentamos y no tenemos tantas reuniones sobre eso. Sobre lo que vamos a hacer en la casa de David, y la mayoría del tiempo solo hablamos del Señor. Pero una de las razones por las que sé que no lo hemos discutido, pero vamos a abordarlo porque lo hablamos antes en el desayuno. Nuestro enfoque en la casa de David es básicamente una forma de pensar de agricultor. Si tratamos bien la tierra, la asignación correctamente y mantenemos la alineación con Dios de manera adecuada, entonces el milagro de la cosecha va a llegar. Y creo que eso es realmente diferente a muchos de nuestros amigos en el ministerio. Siempre nos hemos enfocado en mantener la atmósfera en la casa de David, la tierra, en buen estado. No puedes tener un campo lleno de maleza y luego plantar semillas en él y esperar que vas a obtener una cosecha. Porque las malas hierbas consumen todos los nutrientes de las buenas semillas. Y la mayoría de las veces, las malas hierbas suelen ser más voraces que la semilla sana que plantas. Así que es una gran desventaja para la semilla saludable. Así que la semilla saludable necesita un ambiente saludable en el que crecer.
Tú y yo sentimos que ese ha sido de alguna manera el plan no dicho. El plan de negocios en la casa de David durante 26 años ha sido mantener la tierra en buen estado. Nos vamos a asegurar de que la ayuda humanitaria que recaudamos llegue a donde debe llegar. Nos vamos a asegurar de que, como siempre hemos dicho, este sea un lugar seguro. Tratar de mantener el santuario y la comunidad de la casa de David, ahora mismo solo hablo de la casa de David, tan saludable como sea posible. Y luego, si seguimos el calendario de Dios, guardamos el Shabbat, no de manera legalista, sino manteniéndonos alineados, entonces lo que sucede es que la lluvia caerá sobre la semilla en la tierra saludable, en su tiempo, y así tienes avivamiento. En vez de la idea mental de simplemente decretar, clamar y mantener. No planeamos esto, pero así es como funciona. Y hemos tenido diferentes tipos de avivamientos en la casa de David. Hemos tenido avivamientos revelatorios. Hemos tenido señales y maravillas de sanidad. Sabes, justo lo hablábamos con Michael, algunas de las diferentes cosas que hemos visto. Lo que ha sucedido no es buscar la señal, sino alinearse con el dador de señales, que es Dios. Es esa alineación. Es buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, no creo que lo hayamos planeado así, pero esa es la cultura. La cultura siempre ha sido mantengámonos alineados, mantengámonos bendecidos, tratemos de mantener la unidad de la fe. Y la esperanza de esa unidad y del Señor, y la razón por la que menciono esto ahora es porque el Señor realmente está visitando la casa de David de una manera nueva, como lluvia tardía. Realmente hay un despertar de sabiduría reveladora. Y estamos recibiendo el vino viejo de la sabiduría para poder integrarlo con el vino nuevo de la revelación. Y esto es lo que te he estado esperando. Sabes, en el libro de Joel y en el libro de los Hechos dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que lo que sucede es que en la atmósfera de la casa de David, en Fairland, Oklahoma, la embajada del Un Nuevo Hombre, en esas 55 acres, se está produciendo un derramamiento que viene en camino. Y quiero agradecer a todos los que han estado allí a largo plazo, cultivando esa tierra y esa atmósfera. Pero creo que muchas veces la gente viene de visita y no se dan cuenta del precio del portal, ni del precio de la tierra necesaria para poder obrar esos milagros. Ya sabes, somos niños, como lo fue el obispo Pablo. Simplemente estaba ahí. Somos hijos del doctor T.L. Osborne. Y la clave que enseñó a todos sus hijos e hijas en todos los lugares a los que iba era la Escritura, a través de la cual enviaba su palabra y los sanaba. Y los libró de la destrucción. Él envió su mensaje, así que esto no se trata de imposición de manos. Sí, imponemos las manos y todo eso, pero la cuestión es que me encanta el respeto más profundo que se le da a la idea de crear una atmósfera, un terreno espiritual, una alineación en los cielos, hasta que el derramamiento celestial se vierta sobre las almas y la gente, que vivan con amor y esperanza, para que al llegar ocurran sanidades y prodigios. Estas señales seguirán a los enviados. Siento que nunca hemos dicho esto públicamente, pero es casi como si nosotros, el Señor Magud en esto, esta es nuestra cultura y así es como lo hacemos. Y es porque creo que es quienes somos. Oh, absolutamente. Y lo mencionaste hace un momento. Dice que tienes que preparar la tierra. Y no es casualidad. El Señor, cuando envió a Adán fuera del jardín, le dijo, vas a tener que labrar la tierra. Así que cuando labramos esa tierra significa que hay trabajo, hay un esfuerzo que se requiere para ello. Estás preparando la tierra para recibir la semilla, que es la palabra de Dios. Bueno, todos saben que nosotros somos eso. Tierra que debe ser preparada para recibir esa palabra. Y así, a medida que nuestros corazones están preparados, y ese es un esfuerzo que hacemos,
estamos tratando de eliminar, ya saben, ya sean las consecuencias o el aspecto de causa y efecto de las cosas que, ya saben, si sacamos ciertas cosas de nuestras vidas, es mucho más probable que esa palabra entre y eche raíces profundas en nuestros corazones, y entonces puede producir su fruto. Tiene que ser así, ya sabes, lleva tiempo. Tiene que crecer, brota, crece. Es regada y nutrida por el Espíritu Santo. Pero el fruto que produce, esa es responsabilidad del Señor. Como agricultor, sé que mi responsabilidad es preparar ese suelo, ese lecho de siembra. Yo siembro la semilla y luego tengo que dejarla y permitir que tenga su tiempo y su temporada para producir aquello que el Señor diseñó originalmente para esa semilla. Todo lo que esa semilla va a hacer eso en esa semilla. No es porque yo, ya sabes, si estoy aquí desenterrando la semilla todo el tiempo, entonces esa planta nunca va a poder crecer. Así que tienes que ser capaz de plantar la semilla, tener la fe y la confianza de que esa semilla va a hacer exactamente lo que fue diseñada para hacer. Y entonces estás intercediendo al Señor donde estamos sin el riego con todo lo demás. Sabes, cuando estamos preparando el lecho de siembra, estamos poniendo fertilizante ahí. Estamos haciendo diferentes cosas. Pero el fruto que puede llegar a dar y el cumplimiento del potencial de esa planta, mucho de eso depende del Señor mismo y del suelo. Sabes, cuando el Señor habló, hay diferentes tipos de suelo, algunos que van a producir 30, algunos van a producir 60, algunos van a producir 100. Bueno, todos queremos ese aumento del 100 por 1, que llegue a la semilla que sembramos. Pero eso viene de mucha de la preparación que se pone dentro de nosotros. Quizás si no estamos contentos con la cosecha que hemos tenido hasta ahora, tal vez sea porque no hemos preparado lo suficientemente bien el suelo para que esa semilla produzca su potencial. Si hacemos esa parte, si hacemos nuestra parte, entonces el Señor hace la suya. Y sabemos que esa es la palabra del Señor, que es la semilla. Va a producir lo que debe, su palabra no regresa vacía. Va a producir cosas buenas. Bueno, la Escritura dice, mientras nos preparamos para cerrar, ¿sabes? La Escritura dice que mientras exista la tierra, habrá tiempo de sembrar y de cosechar. Así que el pastor Tim ora por ti, pero quiero que recibas esto. Este es un tema profundo, pero realmente es cuando sigues. Casa de David, Embajada Un Nuevo Hombre, Ministerios Kurt Landry. Cuando sigues este podcast, tienes que entender que el filtro o la raíz y el fundamento de todo lo que enseñamos es esto. Y solo voy a compartir contigo cómo, en una especie de metáfora, parábola, cómo funciona. La tierra es tu alma. Tienes que tener el valor y el carácter, la integridad y los hábitos y patrones. Cosas simples como que tú sí sea así. Esa tierra tiene que estar en buenas condiciones. Así que cuando la semilla, la palabra de Dios, entra en tu corazón, ya sea que estemos predicando o enseñando, tiene una oportunidad, dependiendo de qué tan bien cuides la tierra, de si vas a recibir un retorno de 30, 60 o 100 veces en la revelación y la transformación de esa semilla. Y entonces el otro lado de esto, solo una breve explicación, es tu alineación. Así que si lo miras, sabes, creo que está en Zacarías. Dice que, por ejemplo, aquellos que no suban a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos no tendrán lluvia. Así que una de las promesas de esta fiesta de otoño es la lluvia. Y entonces, si lo llevas al sistema agrícola, la lluvia es simbólica de bendición. Así que no es suficiente solo preparar tu tierra y tener el árbol del conocimiento solo en un nivel muy alto de recurso. Tienes que ser humilde y estar sometido a Dios para que venga la lluvia. Ambas cosas deben suceder simultáneamente. Al plantar una semilla, como sabe el pastor Tim y yo, tras orar por la granja 26 años, sé mucho más que al dejar el asfalto de Los Ángeles. Pero tienes que entender el momento en que plantas la semilla, el momento en que la pones en la tierra. La tierra necesita ser preparada de antemano para esa semilla. Por eso hacemos la enseñanza sobre el calendario, porque los meses de preparación te están preparando para, como la Pascua, te están preparando para las primicias.
Te están preparando para Shavuot, te están preparando para todo eso, la cuenta regresiva del Omer. Eso es preparar la semilla. Y luego cuando llega la fiesta, entonces llega la lluvia. Y de hecho, mientras más puedas educarte y alinearte con ese estilo de vida de, está bien, puedo preparar la tierra de mi corazón, puedo pedir y sembrar mi semilla y la lluvia llega. Cuando la siembra y la lluvia llegan en el tiempo prescrito, según el Creador del cielo y la tierra, tu amoroso Padre. Lo que estás haciendo es reflejar el comportamiento del Padre, y es entonces cuando empiezas a entrar en ese retorno al 100%. Es ahí cuando, y todo este programa ha tratado sobre la esperanza. Me encantaría poder decirte algo así como, ¿sabes qué? El rabino lo garantiza. Si solo preparas la tierra de tu corazón, vienes a las fiestas, siembras, proclamas y haces todo exactamente así, vas a tener el 100% cada año. No vas a tener ningún problema en tu vida. Eso sería una falsedad si te dijera eso. Siempre va a haber pruebas, tribulaciones, y estamos en un mundo caído. Pero el punto donde la esperanza entra para mantenerse en tu vida es cuando sabes que tu corazón ha hecho todo lo posible por confiar en Dios, el Padre. Y la clave de todo lo que enseñamos no es solo hacerlo a su manera para que pueda ser bendecido. Lo estás haciendo a su manera para bendecirlo. Cuando veo a nuestros nietos imitar lo bueno y lo malo, la mayoría de las cosas buenas son mejores. Pero quieren hacerlo, están haciendo algo como Saba o haciendo algo como su papá o su mamá o la abuela. Cuando los veo imitar, es que te derrite el corazón. ¿Adivina qué? A tu Padre Celestial eso le derrite el corazón. Es pura adoración. Él mira y está viendo todas estas cosas terribles que están sucediendo en todo el mundo y te ve a ti. Te ve intentando imitar. Así que, mientras el pastor Tim ora por nosotros, ten esto en cuenta. El Señor me dio una palabra en los años 90. Te daré más gracia intentando que llorando. No pierdas la esperanza. Haz que tu meta sea imitar a tu Padre Celestial. Esfuérzate por aprender cómo hace Él las cosas y conviértete en como tu Padre. Y cuando lo hagas, entonces, cuando lleguen momentos que pongan a prueba tu esperanza, podrás encontrar. En la esperanza, el mayor tesoro de la esperanza es la confianza en el Padre, que Dios es amor, y que todo don bueno y perfecto viene de lo alto. Así que, Pastor Tim, si pudiera mirar a la cámara 3 y orar esa bendición sobre las personas que están luchando en este momento, confiando en Dios, esperando y con ganas de rendirse, y si pudiera, bendígalos con ese don de esperanza que usted lleva. Sí. Padre, simplemente te damos gracias, Señor, porque tu palabra es segura. Señor, porque no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo que fue enviada. Señor, te damos gracias ahora mismo porque estás liberando, Señor, una unción de esperanza en el Padre. Y, Señor, te damos gracias porque el amor del Padre ahora, Señor, está fluyendo hacia todos aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones y recibir el amor del Padre. Señor, sabemos que enviaste a tu Hijo porque nos amaste hasta ese punto. Y, Padre, ahora mismo elegimos decir, Señor, que te amamos en respuesta, que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza están en ti. Sabemos que tú ves el bien que viene para nosotros. La esperanza es una expectativa confiada de lo bueno. Padre, estamos seguros de que vamos a tener un buen resultado en nuestra relación y en la inversión que hacemos contigo. Así que, Señor, ahora mismo simplemente liberamos una unción. Te damos gracias, Señor, porque la esperanza está surgiendo donde había duda. Padre, pedimos que la duda se vaya y que la fe surja, y que Dios se levante y que sus enemigos sean esparcidos en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Pastor Tim, muchas gracias por acompañarnos aquí en Florida. Siempre es un placer. Y me alegra mucho que tú y la pastora Sandy hayan podido venir y no romper la tradición de acción de gracias. Aunque aquí se siente un poco diferente con 27 grados centígrados. Nos quedamos con los 27. Sí, nos quedamos con los 27. Mira, esto fue totalmente espontáneo. Tengo gafas de sol en la otra habitación, así que no llevo gafas puestas. Y no estoy acostumbrado a sentarme en un podcast mirando mis piernas.
Así que si lo hubiera sabido me habría peinado el vello de las piernas. Pero lo siento por eso. No estaba preparado para ti. Pero esto ha sido simplemente sentí que tal vez eres tú. Quizás tú eres el indicado. Quizás este podcast es solo para ti. No te rindas. Confía en el Señor. Él nunca te dejará. Él nunca te abandonará. A veces la vida puede ser dolorosa. Pero la razón por la que estás pasando por tu dolor es porque ese pulido del diamante de tu vida se está perfeccionando. Porque el Señor te está sacando, por así decirlo, de esa cueva hacia la luz para que brilles intensamente ante las naciones de la tierra. Y el Señor ha hecho una gran obra en ti. Así que no creas la mentira. Ten esperanza de que Él te llamó, Él te eligió y te ama. Él te ama. Y queremos agradecerte mucho por acompañarnos en este podcast. Si este podcast te ha bendecido, por favor deja un comentario y cuéntanos cómo te ha impactado. Además de eso, asegúrate de darle like, seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esa suscripción nos ayuda enormemente. Y te lo digo porque, aunque tenemos más de 100,000 suscriptores, hay unos 150,000 de ustedes que aún no se han suscrito. Así que adelante, suscríbete. De verdad nos ayuda, lo apreciamos mucho. Y también recibes la notificación. No te incluyen en ninguna lista negra ni nada por el estilo. Nosotros protegemos eso. Pero nos ayuda muchísimo poder estar aquí para ti. Y bueno, por eso la gente siempre dice, ¿por qué preguntas? Es porque más de la mitad de ustedes no lo han hecho. Entiendo. Pero si formas parte de nosotros, la suscripción nos ayuda muchísimo. En fin, que Dios te bendiga. Esperamos verte la próxima vez. Shalom, shalom.